Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Transformando Ciudades de Portafolio Inmobiliario. El día de hoy tenemos dos invitados súper especiales para hablar de un tema se escucha sencillo, pero muy profundo, que es espacios que sanan. Espacios que sanan ciudades, espacios que sanan personas, espacios que sanan la vida cotidiana de todos y todas. En Portafolio hemos descubierto y hemos entendido que el desarrollo inmobiliario va mucho más allá de construir edificios o de desarrollar metros cuadrados. Hemos entendido que tenemos una gran responsabilidad de desarrollar entornos donde las personas puedan convivir, donde las personas puedan desenvolverse, conectar y que sin duda eso genera bienestar. El día de hoy tenemos a Andrea y a Oscar. Andrea Terán es especialista en desarrollo social, además es especialista en placemaking y después ahí, Andrea, vos me corregís todo tu currículum y además es consultora nuestra en Portafolio y es directora del programa de adulto mayor de la Fundación Yamuni Tawish. No sé si lo dije bien. Sí, todo bien. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este espacio. Y Oscar Gutiérrez es parte de nuestro equipo en Portafolio y tiene una labor súper linda, especial y estratégica para Portafolio. Y él es el especialista en desarrollo social en Portafolio Inmobiliario. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, vamos a entrar al tema. Pregunta sencilla, pero como dije en la introducción, profunda e importante para nosotros. ¿Qué significan los espacios que sanan? Bueno, yo pienso que los espacios que sanan son aquellos que facilitan o permiten el encuentro entre las personas. Y cuando supe que este iba a ser el tema, justamente me puse a pensar en lo que significó el aislamiento en la época de pandemia, por ejemplo, y cómo incluso socialmente a veces el aislamiento se interpreta hasta como un castigo, ¿verdad? Y es que las personas tenemos esta necesidad de congregarnos, de encontrarnos, de compartir, y los espacios físicos son catalizadores importantísimos para esas interacciones porque realmente, a pesar de que estamos ahora muy distraídos y distraídas en pantallas todo el día, ¿verdad? Y parece que la conexión surge de lo digital, realmente los espacios físicos que nos permiten conectar con otras personas nos pueden ayudar a sanar y a construir tejidos que al final sostienen, digamos, que la vida social, que es yo creo que un elemento importantísimo del trabajo que hacemos y del valor que también generamos y podemos contribuir y compartir, digamos, que con las comunidades que nos rodean. Así es, y bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad?, en nuestros proyectos, y Andrea ha estado muy de cerca como consultora y bueno, y especialista en placemaking, como esos espacios públicos, ¿verdad?, ayudan, ¿verdad?, a que las personas no solamente vengan a comprar, sino que realmente vengan a vivir y a conectar con ese espacio. ¿Qué nos puedes ampliar un poco, André, de esto y por qué esto genera valor? Bueno, reconocemos el poder tan grande que tienen las ciudades y los espacios públicos cuando están diseñados pensando en las personas de unir lo que está separado. Cuando salimos al espacio público pasan esta serie de interacciones muy maravillosas y encantadoras, ¿verdad? Conectamos el entorno con la persona, personas con otras personas e incluso si uno va a caminar de manera individual por la ciudad y el espacio público, uno incluso puede conectar con uno mismo. Y esa serie de interacciones generan el elemento sanador por excelencia, que es el vínculo. Cuando uno establece una relación o una conexión con alguien más, ¿verdad? O incluso con uno mismo. Y en un mundo donde los estudios nos indican que cada vez nos sentimos más en soledad, muchas veces en soledad no deseada, ese vínculo puede ser como un bálsamo que nos da una posibilidad de luchar contra esa soledad, por un lado, y también yo lo veo que ese vínculo es como un hilo que puede coser un tejido social y comunitario que a veces está debilitado, porque cuando vivimos encerrados en nuestra casa, en soledad en nuestro carro, esos vínculos tan importantes de la comunidad se debilitan. Entonces, cuando nosotros logramos crear espacios públicos encantadores, vibrantes, participativos, y se logra que las personas se congreguen en esos espacios, por un lado empezamos a amar el espacio, porque es un espacio que nos permite ser felices, y por otro lado,
conocemos a nuestros vecinos, nos damos cuenta que hay otras personas que también quieren tejer relaciones. Entonces, por eso la motivación tiene que ser que esos espacios públicos, tanto a lo interno como a lo externo de los proyectos, nos permitan esa chispa de conexión que es lo que nos ayuda a sanar esos otros aspectos de la vida. Y con vos en otras ocasiones hemos hablado mucho digo, sin duda, esas conexiones, pero también que sean espacios para todas las personas. Andre, ¿qué significa eso? Vos que has trabajado tanto con las personas adultas mayores, pero bueno, también en las ciudades deberían de ser para todas las personas, todas las edades. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que eso, por supuesto, ese es el sueño y la aspiración que tenemos, pero entonces estos espacios no van a ser mágicamente para todas las personas solo por existir. Estos espacios tienen que ser concebidos para todas las personas desde el momento en el que la persona creativa está sentada pensando, soñando y diseñando este espacio. Y para eso tiene que haber un proceso participativo previo y tiene que ser un proceso robusto que trate de incorporar la mayor cantidad de voces. Muchas veces cuando yo por mi otro trabajo voy a las comunidades a hablar con personas mayores y les preguntamos, ¿por qué usted no usa el parque? ¿Por qué no sale de su casa si está a la par del parque? Y las personas lo que nos manifiestan es que el parque no tiene nada para ofrecerles, no está diseñado pensando en sus necesidades, o sea, la oferta no satisface la demanda. Entonces, antes de aspirar a diseñar un espacio público, lo primero que hay que hacer es reunámonos en el parque, reunión de vecinos en el parque. ¿Qué soñamos? ¿Cuáles son los retos de este lugar? ¿Cuáles son las oportunidades que este lugar sostiene? Porque nadie conoce mejor ese lugar que las personas que llevan años viviendo al lado. Entonces, a la persona arquitecta después puede utilizar esos insumos generados por todos estos miembros de la comunidad y ahí sí que se siente y le saque el máximo provecho a su talento de diseño. Pero el insumo básico tiene que ser la voz de la comunidad, si no después es paliativo, si no después diseñas un espacio bonito, estéticamente bello, pero tenés que invertir más dinero y más energía tratando de que ese lugar genere vínculo con las personas que habitan en el entorno. Así es, y por eso decimos también que estos espacios sanan, porque de alguna manera esta visión o este concepto viene a definir o redefinir esa visión de desarrollo urbano, ¿verdad? Que no solamente, como decía al principio, venir a construir un edificio, ¿verdad? O una torre residencial, sino es cuál es el impacto que tiene esto en las comunidades. Entonces, creo que eso que decís es súper valioso, el escuchar la voz de todas las personas. En Portafolio hablamos mucho y es parte de nuestro modelo de negocio y creemos que las experiencias memorables que se generan en estos espacios son sumamente importantes. Nosotros diseñamos, desarrollamos y operamos nuestros proyectos. Eso significa que tenemos una relación duradera en el tiempo, o sea, vinimos para quedarnos, nosotros no solamente desarrollamos y vendemos, no somos transaccionales, sino vinimos para quedarnos. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Hoy tenemos a 1000 inquilinos que confían en nosotros. Hemos creído en esto y hemos invertido una cantidad de dinero importante en infraestructura. Cada vez queremos desarrollar más capacidades para precisamente volver realidad lo que significa el concepto ciudad. Entonces, tal vez Óscar o Andrea, porque aquí estoy cambiando el guión, tal vez cuéntenme un poco qué significa esto. Nosotros en los proyectos activamos, generamos no solamente este diseño, este espacio urbano, sino lo tratamos de activar con eventos, con arte, con cultura, con ferias de emprendimientos. ¿Qué significa? ¿Por qué esto es importante? No sé, Óscar o Angélica, ya lo dije, Andrea. Haciendo referencia a algunas de esas iniciativas, justamente como por ejemplo la Escuela de Emprendimientos, surgieron de procesos de escucha comunitaria, ¿verdad? Que de hecho Andrea fue la que también organizó y ayudó con ese proceso para identificar justamente, como bien decía, cuáles son esos intereses, expectativas y necesidades que tiene la comunidad. Porque al final de cuentas, yo creo que hay como una falsa dicotomía entre público y privado en términos de cómo la gente experimenta, ¿verdad? Su vida, sus dinámicas, sus relaciones.
pero realmente el impacto que tienen los proyectos que nosotros hacemos cambia la vida pública por lo mismo de que genera estos espacios, ¿verdad? Para este encuentro y formación de ciudad que muchas veces lastimosamente no existen, ¿verdad? O a las que las personas no tienen ese acceso. Y estos procesos de escucha permiten integrar ambas cosas para que no sea tampoco como la comunidad y la empresa por un lado, sino más bien cómo la empresa convierte esas necesidades comunitarias también en valor que se puede compartir con otras comunidades, con personas que visitan el proyecto, ¿verdad? Casi como una puesta en común del valor de esa comunidad para el resto de visitantes, que bueno, en el caso de la Escuela de Emprendimiento sucede así porque estas personas luego son parte del mercado y entonces ya se convierte en un valor que el proyecto pone al servicio de otras personas. Entonces, como ese proceso de integrar a las personas y las comunidades en la generación de valor para sí mismas, pero también para el resto, es como parte de esto tan bonito que podemos hacer al crear estas plataformas de valor compartido, como les llamamos, pero que tienen que ver con potenciar lo mejor que ya existe en estas comunidades y poder compartirlo con otras. Muy bien, y André, vos que estuviste también muy de cerca en algunos de estos procesos con Aleste o de estos proyectos, contanos un poco más. Oscar nos hablaba de la escuela de emprendimientos, que después estas mismas personas que se capacitan, estas personas emprendedoras que se capacitan, pueden ser parte de la feria de emprendimientos local, en Aleste específicamente, o pueden ser parte de la feria verde. Contanos un poco más de estos proyectos y por qué le generan valor a la comunidad, a las personas, a la ciudad. Y tal vez, ciudad, pero lo voy a hacer retomando un poco la pregunta original que hiciste, porque el hecho de que Portafolio se quede para siempre administrando los proyectos es una oportunidad tan grande, pero también representa un reto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para crear estas relaciones genuinas? Nos da la oportunidad de innovar en la construcción de relacionamiento con las personas del entorno, pero también es un reto muy grande de qué hacemos con eso. Y en ese sentido, yo personalmente considero que esos proyectos de Portafolio tienen que ser una plataforma, pero que el espíritu, la vida, el carisma, la belleza, eso se lo dan las personas que los visitan, ¿verdad? Entonces, qué oportunidad más grande que tienen nuestros proyectos de ser una plataforma abierta, democrática, para que las personas de las comunidades, de los cantones también, donde están los proyectos, de los territorios cercanos, puedan encontrar un espacio para ellas ahí. Y eso es un poco lo que hemos tratado de nuestra estrategia de relacionamiento comunitario, desde los diferentes pilares que trabajamos en la estrategia. Nosotros siempre hemos buscado, en el caso de Aleste, que ha sido un poco nuestro laboratorio, que empezamos desde que estaban los movimientos de tierra, Aleste estaba tejiendo lazos con las comunidades. Hemos tratado de que se sienta como un proyecto abierto. Y en ese sentido, los espacios públicos dentro de Aleste fueron un catalizador increíble, porque en Aleste el parque es como el corazón palpitante del proyecto, y en ese parque han sucedido tantas cosas. Hemos invitado a las escuelas de la zona, han pasado todo tipo de conciertos, ferias, oportunidades de convivir, y las personas que asisten a eso, pues habrán personas público externo, fuera de Curridabat, en el caso del Este, pero la mayoría son las personas con las cuales también hemos trabajado voluntariados en los parques, escuela de emprendedores. Entonces, al final, lo que tiene que pasar es que nuestro proyecto sea una plataforma bien mantenida, segura, bella, con todos los valores de Portafolio inmobiliario, pero con la suficiente flexibilidad para que la comunidad pueda hacer los suyos y sentir que un pedacito de ellos está ahí. Y eso solo se construye cuando a lo largo del tiempo, periódicamente, las personas van y generan memorias en esos espacios. Así es, así es. Y ahora hablabas del parque, ¿verdad? Del parque y los espacios verdes, retomando el tema de los espacios que sanan, juegan un papel muy importante, ¿verdad? Un espacio donde las personas estén en contacto con la naturaleza o bien donde las personas puedan caminar de manera segura. No sé si hay algo más que alguno de los dos me pueda aportar bajo esa visión, digamos, de esa conexión entre espacio, naturaleza, personas. Cualquiera de los dos. Bueno, sí, realmente también la magia del espacio público es que las posibilidades son ilimitadas, ¿verdad? Entonces vos podés de manera estructurada organizar caminatas, observaciones de aves, conteos de anfibios, ferias, todo uno lo puede planificar.
Pero en el momento en que llegan los individuos, las personas, las comunidades y habitan ese espacio, ahí está la magia, porque entonces de repente ves que alguien trajo una canasta de picnic con un juego de memoria y empieza a apropiarse del espacio. O sea, las personas usuarias empiezan a enseñarnos todas las otras posibilidades que tienen los espacios públicos, ya sea un parque, un sendero, etcétera. Entonces, pues nosotros activamente a lo largo del año planeamos una agenda programática, tenemos iniciativas como la Escuela de Emprendimiento, la Escuela de Sostenibilidad, para convocar a las comunidades de manera estructurada. Pero también tomamos nota y observamos, y a veces yo voy solo a caminar por el parque para ver qué está haciendo la gente, de todas esas otras ideas que emergen de las personas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de viajar y visitamos una ciudad y nos enamoramos de esa ciudad y decimos, qué belleza de lugar, quiero volver siempre, es porque tiene toda esa riqueza, todas esas diferentes capas de interacciones, de diversidad, de todo, que nos cautivan. ¿Por qué no pensar que nuestros proyectos pueden también aportarle eso a las personas? Así es. Y también pensando un poco como en el trabajo tan importante que se hace en toda el área ambiental, ¿verdad? Que tiene que ver con los seres más que humanos. Nos decían el otro día que me gustó mucho el concepto porque es entender también, ¿verdad? Que nuestros proyectos forman corredores, forman parte de corredores biológicos, por lo que los esfuerzos de reforestación, de monitoreo de especies, ¿verdad? Como todas estas iniciativas que nos hablan no solo del sanar para las personas, sino también para el ecosistema, y que termina siendo como esa relación más simbiótica, ¿verdad? De cómo la gente disfruta la naturaleza, pero también la naturaleza brinda un montón de servicios ecosistémicos que son fundamentales para la comunidad, en gestión del riesgo climático, en gestión de recursos como el agua. Entonces creo que es muy interesante porque al final esa plataforma o ese espacio tiene que ser útil y servirle a seres que no solamente son humanos, ¿verdad? Sino en general a los ecosistemas de los que también es parte y en los que también influye inevitablemente en gran medida. Así es, así es. Y ahora que hablábamos que son, bueno, espacios para todas las personas, para todas las comunidades, y que desde el sombrero, digamos, de portafolio vinimos para quedarnos, son relaciones a largo plazo, eso requiere ir construyendo confianza. Y esa debería ser la base, ¿verdad? Para que las personas no solo quieran visitarnos, sino que quieran vivir en nuestros proyectos, quieran tomar la decisión de que sea el lugar donde compren o simplemente donde quieran venir a sentirse bien y a tener un espacio sanador. Entonces, ¿cómo se construye esa confianza, Oscar? La confianza es la base de nuestra estrategia de impacto social, justamente porque es un indicador difícil de medir, ¿verdad? Porque hay muchas formas de preguntarle a la gente sobre el nivel de confianza que pueda tener, pero al final es algo que se percibe, yo creo, justamente en qué tanto están participando, qué tanto se están apropiando del proyecto, ¿verdad? Y también cómo se integran en esas iniciativas. Pero es la base de nuestra estrategia porque realmente lo que buscamos es, de una manera, ser tan responsables como podemos con los impactos que sabemos que generamos, que son comunes a la industria y al sector y que también hay un gran esfuerzo, ¿verdad?, por mejorar tecnologías, procesos para disminuir esos impactos y a la vez también entender cómo podemos generar valor compartido que no sea solo para nosotros, sino que enriquezca el ecosistema completo. Y ahí yo creo que una parte fundamental es nuestro relacionamiento con autoridades locales, que juegan un rol importantísimo en la planificación territorial local y que además tienen ya sus propios planes, sus propias iniciativas, ¿verdad? Que muchas veces ya consideran a las comunidades con las que nosotros queremos establecer relaciones. Entonces también es entender cómo esa estrategia no la aplicamos solo nosotros, sino que somos parte de un grupo multiactor, ¿verdad? Que en cada territorio tiene capacidad de influencia. Así es. Y es también entonces identificar qué están haciendo las diferentes municipalidades, cómo podemos encadenarnos con eso, qué objetivos tenemos que también podrían generarles valor a ellos, y ir construyendo eso que no solo es confianza, sino también, ¿verdad? Es solidaridad, es auxilio, es apoyo. Y esa escucha también, de lo que hablaba Andrea, de que podemos tener muy buenas intenciones todos los actores, pero si no escuchamos a las necesidades de las personas que viven en estas comunidades, al final no, ¿verdad? No tiene sentido. Bueno, muy bien. Siguiendo este tema, me gustaría que nos comenten y nos amplíen un poco más de qué significa abrir los espacios al uso público.
hablamos un poco de que nuestros proyectos, ¿verdad? Específicamente en portafolio, sean proyectos o ciudades, ¿verdad? Dentro y fuera de portafolio visualizamos a esas ciudades para todas las personas, ciudades caminables, verdes, seguras, de conexión. Pero ¿qué significa abrir esto al uso público? Bueno, significa cambiar un poco la concepción que tenemos del desarrollo inmobiliario. Durante mucho tiempo, décadas atrás, el desarrollo inmobiliario se enfocaba mucho en crear lugares increíbles a lo interno. Pero hoy en día, afortunadamente, esa visión ha ido evolucionando y hemos entendido la gran importancia de trabajar también en la colindancia, de trabajar en ese borde entre el proyecto y lo que está afuera, porque realmente no podemos hablar de una ciudad si seguimos siendo un proyecto desconectado. Entonces, la evolución de esta visión de empezar a trabajar con el exterior nos abre un mundo de posibilidades. Ejemplo de eso, por ejemplo, lo que se está haciendo de los proyectos de Escazú en el Parque de la Boa, que es un parque municipal que es administrado por Portafolio Inmobiliario y que el año pasado se realizó un proceso de diagnóstico participativo con las personas usuarias del parque para entender los retos, las oportunidades, para construir una visión colectiva de ese espacio, insumo que se le dio a las personas arquitectas para que ahora sí hagan una hoja de ruta y un plan de cómo hacer este lugar un mejor lugar para estar. O bien el proyecto del Parque Metropolitano La Sabana, que es un proyecto que Portafolio Inmobiliario junto con otros actores lleva casi 4 años impulsando, y es un proyecto que también ha permitido forjar una serie de alianzas público-privadas, trabajar con otros actores. Entonces, tal vez la reflexión es que cuando logramos abrirnos y pensar más allá de nuestros proyectos, se abre esta posibilidad de empezar a trabajar en conjunto con otros actores. ¿Qué retos tiene esto? Oscar, digo, al final pensamos que todos estos actores que se unen tienen una visión común, ¿verdad? Que todos soñamos con estas ciudades, pero sin duda hay retos, ¿verdad? Hay muchas oportunidades, pero ¿qué retos hay para poder realmente lograr cumplir ese propósito de impulsar el desarrollo a través de la transformación de nuestras ciudades? Yo creo que hay un reto muy grande que tiene Costa Rica en general, que es el tema de la planificación, ¿verdad? Que no solamente a nosotros nos afecta, sino en general a todas las dinámicas que ocurren en el sector privado y también en el sector público. Y pensando específicamente en lo local, esa falta de planificación hace muy difícil también como que se desarrollen estos procesos coherentes, ¿verdad? Y algo que me ha cambiado a mí mucho la forma de ver las cosas al trabajar en portafolio es el pensar en largo plazo los proyectos, porque las estructuras, la infraestructura, ¿verdad?, que generamos va a permanecer muchos años, esa es la idea. Entonces, al no tener suficiente información a veces para poder planificar como de esa manera que desearíamos, con todos estos insumos que describe Andre, ¿verdad?, también producto de la escucha, es muy importante mantener siempre como esa flexibilidad de adaptar ciertas cosas, de lo que no se pudo solventar en diseño, arreglarlo con programación tal vez, ¿verdad? Pero entender también que el hecho de que algo ya se haya construido no debería limitarnos quizás de pensar otras formas posibles de configurar el espacio que ya existe y que tiene que ser como un diálogo constante para poder darle una forma que sea realmente orgánica. Porque no vamos a cambiar realmente las dinámicas de las personas, lo que podemos hacer es potenciarlas, facilitarlas, pero la materia prima nos la dan las personas que ya existen, ¿verdad? Y que ya tienen esas interacciones que podemos facilitar. Muchas gracias, Andre. Ya para cerrar, me has hablado de varios casos de éxito que sin duda han sido retadores, pero también tenemos muchas historias, y vos que trabajas tan de cerca con la gente y has sido parte activa de estos procesos, tal vez una o dos historias que te han conmovido, que te han movido, de cómo realmente los espacios sanan. Ok. Tal vez, bueno, en el caso de Aleste, que yo empecé a trabajar con portafolio apoyando el proceso comunitario en Aleste, y Aleste ha sido un laboratorio que nos ha permitido extraer proyectos y buenas prácticas que ahora se están replicando en otros proyectos. Y cuando empezamos en Aleste, como empezamos de una manera muy temprana, cuando el proyecto estaba en movimientos de tierra, pensamos cómo hacemos para empezar a trabajar con las comunidades si no tenemos un espacio, porque era
un espacio que no estaba adecuado para abrir al público. Entonces empezamos a trabajar en los parques más cercanos al proyecto. Y eso fue un proceso increíble. Estaba terminando la pandemia, hacia finales de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue hacer reuniones de vecinos en los parques, identificamos 3 parques en el perímetro, juntamos a las personas, hicimos un análisis de los espacios, los caminamos, los recorrimos y eso lo que nos permitió fue empezar a entender quiénes participan, quiénes son los líderes y lideresas, cómo se llaman, que en placemaking eso es, ¿verdad?, lo más importante que el espacio público terminado. Es ese proceso donde uno conoce a las personas, hace voluntariado, se reúne una y otra vez. Ahí es donde se empieza a desarrollar el amor por un espacio. Y ahí conocimos a muchos vecinos y vecinas. Uno de ellos es Mario Vega, nuestro amigo, podemos decirle ahora sí, que él es vecino de Al Este, ha vivido ahí muchísimo tiempo. Él es apicultor, él produce miel. Y empezó pequeñito, cuando empezamos a hacer las activaciones en los parques públicos, él ponía su mesita y vendía su miel. Don Mario ahora, 5 años después, bueno, ha modificado su marca completamente, le cambió el nombre, tiene otro logo, cambió los envases, participó en Escuela de Emprendedores, profesionalizó todo su producto, participa todos los sábados en Al Este en las ferias verdes, para que si lo ven le puedan ir a comprar miel. Entonces hemos visto cómo a lo largo de estos 5 años ha habido una evolución en él como emprendedor y en nosotros como plataforma para poder ser un espacio para que él pueda exhibir ese proceso y el producto final, que es una miel increíble que pueden conseguir en Al Este. Entonces hay muchas historias así con personas de la comunidad que hemos visto progresar y evolucionar. Oscar, ¿algo que se te ocurra adicional o quisieras agregar adicional para el cierre de este episodio? Nada más pienso, o sea, en esas historias, en lo lindo que es ir a sentarse al parque, o aquí en Avenida Escazú, ir a sentarse en la boa o recorrer un poco o en la ruta naturbana. La ruta naturbana los fines de semana y ver familias de diferentes, ¿verdad? Que uno sabe que vienen de diferentes lugares compartiendo el mismo espacio, que es realmente algo poderoso y que yo creo que abre espacio también para lo espontáneo. De esas interacciones, como mucho ha dicho Andre, surgen cosas impensables que solo teniendo esa oportunidad de convivir en el mismo espacio surgen. Bueno, muchísimas gracias, de verdad a ambos, se nos hizo muy rápido este episodio, sin duda serán invitados al próximo episodio o a algún otro episodio porque de estos temas pueden salir muchísima información valiosa que estoy segura que todos los oyentes, los que nos ven o los que nos escuchan, lo van a agradecer. Así que nuevamente gracias y los invitamos a ver este u otros episodios en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Muchas gracias.